En el capítulo anterior, el príncipe mayor le gritaba al comandante Xiao que como un simple funcionario se atreve a amenazar a un príncipe, el comandante Xiao molesto le dice que, como uno de los generales del ejército central, y sobre todo siendo el príncipe del país, por liderar la oposición y no tener en cuenta la seguridad de la nación, también sería decapitado. El príncipe mayor queda aterrado tras escuchar al comandante Xiao decir que también sería decapitado. Este le decía que si lo iba a eliminar, diciendo que era un príncipe y él un simple funcionario, que cómo se atrevía a hablar de eliminarlo, pero el comandante termina diciendo que porque no se atrevería a eliminarlo, diciendo que si no fuese, porque el abuelo del protagonista luchó por el país, expandiendo el territorio, mientras que él estaba protegiendo el país, Tianshui ya no existiría. Diciendo que su familia Qin es solamente una mota de polvo en la historia, comentando que él era un rey marcial de 8 estrellas, que quien en todo Tianshui se atrevería a desafiarlo, que eliminarlo es como eliminar a un perro. Los guardianes del estado se encontraban llorando eufóricamente, pensando que después de estar en silencio durante 5 años sin preocuparse de lo que ocurría a su alrededor, el comandante Xiao por fin había vuelto, a lo que, inmediatamente todos los guardianes del Estado salieron en búsqueda de los 124 generales que no se habían presentado, pensando Gao Feng que ha estado bajo las órdenes del comandante Xiao durante mucho tiempo y sabe que la intención de matar no es una amenaza vacía, y que en ese momento el único que puede salvar al príncipe Qin Yang era su majestad, a lo que vemos como el príncipe mayor parecía estar a punto de ser ejecutado debido a las órdenes del comandante Xiao, pensando el príncipe menor, que si acaso ascenderá al trono, que eso significa que realmente iba a estar por encima de todo, que todos los funcionarios escucharían sus órdenes, preguntándose que era su hermano mayor, diciendo que si eliminar a su hermano es como matar a un perro, que entonces qué había de él, a lo que 124 generales terminaron siendo presentados y a punto de ser ejecutados, por lo que el comandante Xiao les pregunta que si acaso creyeron que la ley no podría ganarle a los números, que si acaso creyeron que Li Chunyang se dejaría vencer, diciendo que tomaría sus cabezas por eso, gritando que en su próxima vida, debían recordar que incluso sin ellos Tianshui seguiría brillando, que no debían sobreestimar su propia importancia, diciendo que estos no eran nada, y ordena que les corten la cabeza. Aquellos generales se encontraban profundamente aterrados, y a punto de ser decapitados. Terminó llegando Gao Feng diciendo que debía perdonarlos, que el emperador había emitido un decreto imperial, diciéndole al comandante Xiao que debía leerlo, pero este le ordena a Gao Feng que se lo lea, diciendo que su majestad había escrito que Qin Yan y los demás generales del ejército central actuaron con arrogancia al rechazar la orden de movilización y recibirían la pena de muerte como castigo, pero como el país estaba en una situación peligrosa, le daría la oportunidad de expiar sus crímenes, y aunque Qin Yang es un príncipe del país, no priorizó la seguridad del mismo, por lo que recibirá 100 latigazos como ejemplo, pero el comandante Xiao bastante molesto terminó ordenando que Qin Yang recibirá 500 latigazos, y los demás generales serían eliminados instantáneamente. Aquellos generales se encontraban refutando lo que éste decía, pero no pasó mucho tiempo y estos terminaron siendo decapitados. El príncipe mayor le gritaba al comandante que por desafiar el decreto imperial, debería ser castigado con la muerte, junto con toda su familia. Sin embargo el comandante le dice que no lo provoque o no dudaría en hacerle lo mismo que a los demás. Rápidamente este termina diciendo que arrastren a Qin Yan y que le den 500 latigazos. Y debían decirle a todos los vicegenerales que se reúnan allí en 3 minutos, o si no los eliminarían en el acto, a lo que unas horas más tarde los 124 vicegenerales se habían reunido, por lo que el comandante Yao bastante feliz se retira cediendo la palabra al abuelo del protagonista. Este le dice al prota que la primera tarea ya estaba terminada, respondiendo el protagonista que era tan despiadado como pensaba, que con eso nadie más se atrevería a desafiarlos, a lo que él abuelo del protagonista terminó diciendo que el comandante de la misión sería el duque leal, Chen Dasheng, sorprendiendo a todos ya que pensaban que el duque leal estaba muerto, a lo que este terminó otorgándole la insignia de comandante a Chen Dasheng, sorprendiendo aún más a Chen Lin quien es hijo de Chen Dasheng. Este llorando corre a abrazar a su padre, preguntando si en realidad seguía vivo. Sin embargo, su padre terminó dándole una fuerte patada. Este entre lágrimas le decía que ¿cómo podía ser un comandante si lloraba delante de todos? Este termina aceptando las órdenes de su padre,
a lo que Chen Da-sheng termina preguntando por Han Qianfan, el cual inmediatamente se presenta. Este es el padre del amigo gordito del protagonista, al cual Da-sheng termina diciendo que este sería el líder de la izquierda y estaba a cargo de 100.000 hombres, llamando a Chen Lin, su hijo, cuya cosa este afirma. Este le dice que sería el líder de la derecha a cargo de 100.000 hombres. También, cuya cosa él mismo termina aceptando, llamando al protagonista, el cual terminó presentándose. Este le dice que sería el jefe de logística y tomaría el mando de los 2.000 estudiantes de la academia, que debían proteger los suministros. El protagonista se encontraba bastante molesto por este puesto de logística, sin embargo, Chen Da-sheng termina diciendo que el resto estaría bajo su mando, y que era momento de ponerse en marcha, a lo que el príncipe menor se acerca a Chen Da-sheng, diciendo que le dejaría la seguridad de Tianshui a él, cuya cosa este le dice que no se preocupe, que jura que hasta no derrotar al enemigo, no volverían a la capital. El abuelo del prota le dice que debe tener cuidado y mantenerse salvo, cuya cosa este le dice al abuelo del prota que no se preocupe, que ha sobrevivido durante los últimos 5 años, que por qué perdería la vida ahora, a lo que vemos como las tropas terminan partiendo a la batalla, a lo que pasó el tiempo y el protagonista termina preguntando que cuál era la siguiente ciudad, y que cuánto falta para llegar allí, a lo que un subordinado termina diciendo que la siguiente ciudad era la ciudad de Yangpu y a su velocidad actual, llegarían en 10 días. A lo que después enterarse que llegarían en 10 días, el protagonista preguntaba que por qué tendrían que tardar tanto, cuya cosa Chen Da-sheng le comenta al prota que si estaba aburrido, este le pregunta, qué pensaba de las tropas, pero el prota solamente le dice que no eran muy buenos, preguntando Chen Da-sheng que como que no son muy buenos, diciendo que los niños protegidos realmente no tienen experiencia en la vida, diciendo que el rastro de intención asesina que emana de ellos proviene de haber experimentado una batalla de vida o muerte. Este quería decir algo más sobre aquella intención asesina, pero el prota termina interrumpiéndolo diciendo que ya había entendido, comentando que ya era mediodía y era hora de que éste tome su medicina, diciendo que no debía olvidarse de buscar a la profesora Luo Yunshang debido a que ella debe ayudarlo a suprimir el veneno, a lo que Chen Da-sheng bastante molesto con el prota le dice que sabe que es un alquimista excepcional, pero en el campo de batalla todo era diferente, pero el prota le dice que solamente era un poco de intención asesina, diciéndole al mismo que en 10 días llegarían a la ciudad de Yangpu y en esos días la intención asesina de sus 2.000 estudiantes superaría por completo la de sus 400.000 soldados, que si acaso le creía. Chen Da-sheng decía que el protagonista era demasiado arrogante, preguntando que si acaso cree que la intención asesina puede salir de la nada, pero el prota termina diciendo que haría un pacto militar y apostaría su cabeza, que si no lo logra hacer en esos 10 días podría tomar su cabeza y usarla como un balón de fútbol, pero si ganaba quería el puesto de comandante en jefe y se encargaría de hacer los trabajos aburridos por él. A lo que molesto Chen Da-sheng le dice al prota que un pacto militar no es una broma, y que como comandante de los estudiantes, debería saber que la guerra es algo que no debería tomar como un chiste. El prota dice que lo sabía, diciendo que durante esos 10 días le dejaría la protección de la línea de suministro a él y seguiría adelante con su ejército, y debían verse en 10 días en Yangpu. A lo que inmediatamente el protagonista terminó presentándose con los estudiantes, gritando a todos que debían escucharlo, diciendo que debían dejar todo lo que estaban haciendo y seguir su carro, diciendo que marcharían hacia adelante. El padre del amigo del protagonista le pregunta a Chen Da-sheng que si acaso iba a dejar que el protagonista lo haga, preguntando que si realmente cree que puede entrenarlos para que tengan una intención asesina más fuerte que el ejército central, pero dice que por supuesto que no. Pero termina diciendo que el protagonista había apostado su cabeza en un pacto militar. Sin embargo Chen Da-sheng le da una bofetada preguntando sobre qué pacto militar estaba hablando, que si acaso en serio, cree que iba a eliminar al protagonista solamente por unas leyes marciales, diciendo que cuando llegue el momento simplemente le daría una buena paliza, y mientras bajaba, decía que su cuerpo estaba empezando a doler de nuevo, que en serio tenía que tomar su medicina. Y bajo carruaje parecía estar siendo esperado por el comandante Xiao y la profesora Luo, a la cual le preguntaba si podía seguir con el tratamiento, y la misma afirma diciendo que no había problema. La profesora Luo se preguntaba dónde había encontrado el protagonista ese método de tratamiento. Dice que cuando está suprimiendo el ki helado,
Puede sentir su energía pura del Yan creciendo, y eso era más efectivo que entrar en reclusión, por lo que Chen Da-sheng le dice que no mencionen al protagonista que cuando llegue el momento, le daría una paliza, pero el comandante Xiao le dice que puede que nunca tengan la oportunidad, y en un cambio de escena vemos como los amigos del prota le dicen que estaba jugando con fuego, que había jurado un pacto militar, que incluso si no lo eliminan, su abuelo lo golpeara hasta el borde de su vida, pero el prota dice que solamente es crear intención asesina, que si acaso era tan difícil, el amigo gordito dice que como lo dice tan fácil, diciendo que solamente pasando por una batalla sangrienta llena de armas reales se puede acumular intención asesina, que cuando uno regresa al campo de batalla podrá liberar la intención asesina aumentando enormemente su destreza en batalla. Y si uno no va personalmente al campo de batalla no sería capaz de obtener intención asesina en 10 años, y mucho menos en 10 días, el protagonista le dice que entonces los haría pasar por una batalla sangrienta, por lo que les dice a los estudiantes de la Academia Yanlan que debían escuchar sus órdenes, diciendo que debían ir a toda velocidad, que debían llegar a la ciudad de Yanpu en 4 días, diciendo que en los 6 días restantes los haría pasar por un infierno, a lo que 3 días después, en las afueras de la ciudad de Yanpu, vemos como casi todos los discípulos parecían estar reunidos y bastante agotados, a lo que el protagonista nota que ya era bastante tarde, y saliendo, se percata de que Chen Feng al igual que Lin Yu, aún seguían de pie, comentando que eran unos tipos duros, a lo que rápidamente termina llamando a sus amigos diciendo que la luna estaba brillante en esa noche y debían ir a disfrutar de la vista. Los demás discípulos parecían estar molestos debido a que los amigos del protagonista parecían haber descansado, diciendo que estos habían corrido durante 3 días seguidos, mientras que estos unos vagos estuvieron sentados bastante cómodos en el carro, a lo que el protagonista le dice a sus amigos que la hora del té había terminado y era hora de ir a trabajar, a lo que rápidamente los 2 amigos del protagonista comenzaron a hacer una formación, haciendo que el resto de los discípulos se preguntasen qué estaban haciendo, a lo que después de un rato estos habían terminado la formación, preguntando a aquellos discípulos qué era aquella formación, diciendo que era un desperdicio de recursos, ya que había una gran cantidad de piedras de origen y debían de tener un alquimista muy fuerte para activar aquella formación tan grande. Estos pensaban que era una gran formación de recuperación, pensando que si acaso era realmente el protagonista tan bueno, pero rápidamente el protagonista se coloca en el centro de la formación, este saca a sus 2 espadas clavándolas en aquella formación, este termina liberando un enorme poder en el centro de la misma, dejando totalmente impactados a todos aquellos pequeños discípulos. El protagonista decía que había gastado todos sus recursos en esa formación y que las 2 armas de tercer nivel son el núcleo de la misma, diciendo que les ayudaría a convertirse en guerreros marciales en poco tiempo, y entrando en su carruaje les decía a estos discípulos que deben disfrutar de aquel viaje, a lo que rápidamente activa una de sus técnicas, dibujándose una especie de ojo hipnótico en el cielo. Los mismos mirando al cielo terminaron cayendo hipnotizados. Y todo era porque el protagonista estaba utilizando su sentido divino para hacerlos entrar en un reino mental, y mientras estos yacían hipnotizados, el amigo flaco del protagonista le pregunta qué les había pasado. Sin embargo, el protagonista se levanta diciendo que casi olvida algo, por lo que rápidamente lanza a sus 2 amigos, así como a Mengu y a Menbai, diciendo que estos también deberían ir y divertirse un rato, a lo que Jimen tenía en mente también entrar en la formación, pero el prota le dice que no vaya, diciendo que este era un señor marcial y Jiarron un alquimista de segundo nivel, y su técnica ocular es aún bastante débil, así que no podría controlar sus mentes, preguntando Jiarron si aquella formación era la de las 1000 ilusiones, respondiendo que aquellos discípulos experimentarán cosas inolvidables y sumamente interesantes, diciéndole a Jimen que debía protegerlos, debido a que no sabía cuánto tiempo podría durar, pero haría lo más que pueda, por lo que mientras el protagonista se encontraba cultivando a la vez que utilizaba aquella técnica, Jimen se lanza a proteger a los chicos, y dentro de la mente de uno de aquellos discípulos, este se presenta como Shang Hao y era el mejor estudiante de la Academia Marcial. Este había desbloqueado 5 chakras cuando solamente tenía 13 años y había una alta posibilidad de que se convierta en un guerrero marcial cuando tenga 15 años, y su mayor deseo era ahorrar suficiente dinero para inscribirse en la Academia de Yanlan, y cuando se gradúe,
Quería convertirse en un guardián del Estado y llevar honor a su familia para que sus padres puedan vivir una vida mejor y su hermana pueda casarse con orgullo en una buena familia, pero mientras éste se encontraba entrenando de un árbol, terminó saliendo un lobo, diciendo que ese no era un lobo, sino que se trataba de una bestia, preguntándose que por qué había un monstruo en la parte trasera de la montaña donde éste vivía. Aquel lobo se lanzó al ataque sin dudar, provocando que aquel discípulo se enfrentase a él, al ver que no podía escapar, diciendo que ya que habían llegado a eso atacaría, y cuando éste lanzó un ataque aquel lobo terminó arrancándole un brazo. Este se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, gritando que lo eliminaría, y cuando éste lanzó otro ataque, aquel lobo terminó comiéndose su otro brazo. A lo que después de un rato vemos como éste seguía con vida, preguntándose el por qué no lo eliminó, a lo que llegando a su casa éste pensaba que había perdido los dos brazos y ya no podía practicar artes marciales, que cómo podría asistir a la academia y cómo podría convertirse en un guardián del Estado y cómo podría darle una vida mejor a su familia. Sin embargo, llegando a su casa, éste se percata de unos gritos, pero al llegar, éste queda impactado, debido a que unos matones se encontraban en su casa. Estos habían eliminado a toda su familia. Esto terminó haciendo enfurecer a aquel discípulo, el cual rápidamente se lanza al ataque, pero uno de esos matones terminó dándole una fuerte patada, preguntando que como un lisiado tiene en mente eliminarlos, diciendo que ahora que había perdido los brazos, no le temían y terminan dándole una paliza. Sin embargo, mientras lo golpeaban en su mente solo estaban las imágenes de su familia muertos, su corazón terminó ardiendo en odio e ira, provocando que él mismo se levante. Este había recuperado sus brazos, sintiendo un enorme poder fluyendo por su cuerpo, preguntándose que cómo era posible que sus brazos hayan regresado. Inclusive había logrado obtener dos espadas, pero rápidamente fue dominado por aquella fuerte intención asesina que en su corazón solo le pedía que eliminara a aquellos sujetos. Este cortaba a aquellos matones a la mitad. Parecía estar sediento de sangre, pensando que eliminaría a todos los que estaban allí. Lo que después de eliminarlos y acabar con todo terminó percatándose de la formación del protagonista en el cielo, dándose cuenta de la ilusión y saliendo de esta, a lo que vemos como varios de los demás discípulos ya se encontraban reunidos despertando de sus respectivas ilusiones. La mayoría de los discípulos estaban llorando sin cesar, debido a que habían visto cosas terribles. A lo que mirando esta situación, Jiarrón pensaba que las reacciones de estos estudiantes eran bastante intensas, y por suerte el protagonista no lo arrojó a la formación, de lo contrario tendría que experimentar esas cosas interesantes según lo que el prota dijo. El protagonista bastante agotado terminó diciéndole a Jiarrón que lo dejaría a cargo de ellos debido a que necesitaba descansar, y debía dejar que aquellos estudiantes también descansen, a lo que al día siguiente, Jiarrón se encontraba regando incienso sobre los estudiantes, gritando que debían levantarse. Este dice que había estado quemando incienso de Jinnon púrpura toda la noche, que como se atreven a dormir tan cómodos. El protagonista termina apareciendo diciendo que si acaso estos se habían divertido anoche, pensando estos estudiantes, que como que diversión, diciendo que por qué le llama a eso diversión, a lo que Jiarrón comenta para sí mismo, que había pensado que el prota había acabado su poder espiritual el día anterior, que como logró recuperarse tan rápido, que aquello era algo imposible, a lo que él protagonista se levanta y caminando hacia estos les dice que sabe que todos están enojados con él. Sin embargo, no sabe qué experimentaron en la formación, pero podía decirles una cosa, y es que si no se hacen más fuertes todo lo que vieron en las ilusiones podría hacerse real. Aquellos estudiantes pensaban que nunca dejarían que eso ocurra, que debían hacerse más fuertes, diciendo el prota que las ilusiones eran falsas, pero sus vínculos son reales, diciendo que si querían proteger los vínculos más importantes de su corazón, necesitaban hacerse más fuertes. Aquellas palabras parecían motivar a aquellos discípulos, comentando el prota que utilizaría los 5 días restantes para enseñarles una técnica que los haría más fuerte en poco tiempo, la técnica de la intención asesina. El prota le dice a Ji Meng que la técnica de la espada que usa es completamente diferente a la técnica de la intención asesina, pero en el fondo todas las artes marciales siguen el mismo camino, y después de todo depende de su habilidad para comprenderlos, diciéndole que si quiere puede ir y estudiar aquella técnica. El protagonista terminó contando que la técnica de la intención asesina es un tipo de técnica que libera su potencial, y que una vez esta apareció en el campo de batalla, los artistas marciales lo convirtieron en un arte marcial,
y la cantidad de poder que la intención asesina provee dependerá de sus rangos, contando que aquella técnica se divide en dos partes, la primera para reunir su intención asesina, y la segunda para liberar su potencial, pero por ahora quería que todos memoricen los métodos principales de la técnica, a lo que Ji-Men pensaba que según los métodos principales, una persona puede duplicar su poder si tiene suficiente intención asesina, pensando que si entrenaban un ejército con esa técnica, entonces el valor de esa técnica de intención asesina sería inconmensurable, a lo que el prota comenta que el efecto de la técnica sería más eficaz si entrenaban en grupo, preguntándose Ji-Men si acaso el protagonista realmente era un chico de 15 años, a lo que él prota les comenta que podrían duplicar su poder de combate en 5 días y que les daría píldoras de segundo nivel a los mejores 30, pensando Ji-Ron que el protagonista lo iba a obligar a hacer todas aquellas píldoras para los 30 estudiantes, a lo que vemos como Men-Bai le preguntaba al prota que por qué lo miraba así. El prota termina diciendo que quería avanzar y convertirse en un guerrero marcial de 9 estrellas con su veneno, por lo que se lo llevó a rastras, a lo que vemos como mientras los estudiantes se encontraban cultivando, Ji-Ron se encontraba haciendo aquellas píldoras de segundo grado, y en un cambio de escena, vemos como 3 días después, todos aquellos estudiantes ya habían logrado liberar intención asesina, a lo que Ji-Men se encontraba demasiado sorprendido, preguntando que cómo era posible, e incluso estos formaron un dedo diabólico con aquella intención asesina. El protagonista logra ver esto, diciendo que no iban para nada mal, que pudieron alcanzar ese estado en 3 días, diciendo que las ilusiones los había motivado demasiado. Ji-Men le pregunta al protagonista por aquel dedo, preguntando qué era esa cosa, cuya cosa el prota dice que es el dedo del dios asesino materializado por la intención asesina, que esa es la última forma de la técnica de la intención asesina, diciendo que el dedo apenas tiene forma, que ni siquiera estaba en su etapa inicial, pero el haberlo hecho en 3 días es un logro en sí, preguntando Ji-Men qué tan poderoso sería cuando se materialice por completo, pero el prota pregunta que cómo podría ser eso posible, diciendo que nunca nadie había podido hacerlo antes y si el dios asesino desciende, incluso un soberano marcial del reino en los 9 cielos perdería la vida. Dice que debía dejar que sigan con su entrenamiento, que el ejército principal debería llegar allí en 2 días, diciendo que mientras tanto iría a echar un vistazo en la ciudad, cuya cosa Ji-Men termina aceptando, lo que Ji-Ron y Men-Bai terminan pidiendo al prota que los lleve con él. El protagonista termina diciéndoles que sí, diciendo a Men-Bai que debía llevar a Men-Heu también, para ir a la ciudad con él. El protagonista machándose le dice a Ji-Men que debía proteger a los discípulos, a lo que Ji-Men se pregunta cuántos días habían pasado ya que el protagonista ya era un guerrero marcial en la cima de las 8 estrellas, a lo que tiempo más tarde en la ciudad de Yangpu, el cual es un centro que conecta el este con el oeste, y es una de las ciudades más prósperas en Tianshui, a lo que vemos como al llegar a la entrada los guardias de aquella ciudad, terminaron deteniéndolos diciendo que debían pagar 200 de bronce por cada persona, que tenían que pagar para entrar en la ciudad, y si no tienen dinero debían largarse, a lo que el protagonista no parecía estar muy contento con esto, pero rápidamente Ji-Ron termina preguntando que si tenía que pagar para poder entrar y salir de la ciudad, preguntando qué clase de ley era esa. Pero los guardias terminan gritando que le estaba diciendo que pague, que ese es el único camino para entrar, y si no querían pagar debían largarse, a lo que uno de los guardias terminó diciéndole algo al oído, a lo que terminó diciéndole a Ji-Ron que podían entrar sin pagar, a lo que ya dentro de la ciudad Ji-Ron le decía al prota que aquello era una extorsión, y era ilegal. El prota pregunta qué pasaba con eso, que si acaso podría detener a todos los criminales del mundo, que líderes corruptos producen subordinados corruptos, que si acaso cree que el dinero que roban se queda en sus bolsillos, que el 90% de aquel dinero era para los de arriba, diciendo que incluso si hacen algo ahora, continuarían haciéndolo después de que estos se vayan, por lo que deberían dejar que el príncipe Kim Yue se encargue de eso cuando suba al trono. Estos se encontraban acercándose a la tienda más grande de medicina en la ciudad, a lo que el prota comenta que los ingredientes allí eran escasos a comparación con los que se consiguen en la capital, pensando que tal vez ni siquiera haya un alquimista en ese lugar, a lo que vemos como muestra una lista de ingredientes y pide 10 lotes de cada ingrediente al vendedor, el cual termina diciendo que solamente tenían 8 lotes de hojas de gulan,
ya que esos ingredientes son usados para hacer tónicos para fortalecer el cuerpo, así que tenían una demanda alta. El protagonista termina comprando aquellos 8 lotes, pero al lugar termina llegando alguien, quitándole los 8 lotes al protagonista y diciendo que tomaría todas esas hojas de gulan, ya que se le había acabado el tónico para fortalecer el cuerpo, y esas hojas de gulan serían suficientes. Aquel vendedor termina diciéndole al chico arrogante que era bienvenido a su humilde tienda, pero que desafortunadamente el protagonista ya las había comprado. Aquel chico se le quedó mirando a Mengu y termina diciéndole al protagonista que quería aquellas hojas de gulan y a Mengu, a lo que el prota terminó preguntando que si acaso éste podría pagarlo. Este chico bastante arrogante preguntaría cómo no podría pagarlo, diciéndole al vendedor que debía decirle el prota quién era. Este lo presenta como el hijo del señor de la ciudad de Yampu, y el hombre detrás de él es el maestro Son Tai, un alquimista de alto nivel. A lo que el protagonista preguntaba que quién era el maestro de aquel alquimista, el cual dice que apuesta que él protagonista ni siquiera conoce ningún alquimista. Sin embargo, le diría el nombre. Este termina diciendo que su maestro pertenece a la asociación de alquimia y es el maestro Jiarron, a lo cual rápidamente Jiarron termina diciéndole al protagonista que esas son mentiras, que no conocía a ninguna de esas personas, que cómo podría este ser su discípulo. A lo cual aquel viejo termina diciendo que aunque el maestro Jiarron no lo aceptó personalmente como su discípulo, es muy buen amigo de su discípulos y Joanny a menudo hablan del arte de la alquimia, así que era su medio discípulo, preguntando si también conocían al maestro Jiarron, pero el gordito terminó diciéndole a este que no gasté su tiempo hablando con campesinos, por lo que señalando al protagonista le decía que debía poner el precio por las hojas y la chica, a lo que el protagonista le responde que era un precio bastante barato, que solamente quería sus cabezas. Aquel chico parecía estar demasiado molesto, pero el prota ordenó a que los golpearan, cuya cosa Menbai y Jiarron terminaron haciendo. Estos terminaron pisoteando a aquellos dos arrogantes. Sin embargo, el vendedor le rogaba al protagonista que no hiciera eso, a lo que el prota les dice a estos que podían parar. El vendedor termina diciéndole a aquel joven maestro si acaso este estaba bien, pero este estaba furioso por aquella paliza. Este trata de levantarse comentando que debía enviar una señal, diciendo que quería a todos estos chicos muertos, y sacando una bengala este termina disparándola hacia el cielo. Aquella señal se vio en todo el cielo de la ciudad. Por lo que después de un rato, el protagonista parecía estar rodeado por una gran cantidad de soldados, y el chico arrogante que había sido golpeado, este termina diciéndole al protagonista que lo eliminaría. El guardia, el cual acompañaba al chico arrogante, pensaba que el protagonista y sus compañeros eran 4 guerreros marciales, diciendo que uno incluso es un guerrero marcial de alto nivel, de 8 estrellas, y alguien bastante fuerte debería estar apoyándolos, diciendo que no debería arriesgar su vida para capturarlos. Este era un comandante llamado Ban Bin Bai, al cual aquel chiquillo arrogante le decía que era suficiente de tanta charla, que quería que los amarre y los golpease hasta la muerte, y que debía enviar a Mengu a su habitación, que se aseguraría de que la pase bien. A lo que el comandante termina preguntando al prota que si acaso estos conocían sus crímenes, diciendo que deben llamar a su maestro antes de que todo eso se ponga peor, a lo que Jiarron les dice que la cosa solamente serán peores si estos no se quitan de su camino, a lo que rápidamente aquel comandante ordena a sus subordinados que se encarguen. A lo que el protagonista pregunta que si estaban intimidándolos, solamente porque los superan en números, cuya cosa el chico termina diciendo que sí, diciendo que si aún quería pelear, que los golpearía hasta que se arrepientan. A lo que sacando una flecha el protagonista termina preguntando que si acaso querían conocer a su maestro, diciendo que debían esperar un momento, e inmediatamente después de lanzar aquella flecha una señal dorada fue enviada, pensando aquel comandante que era la flecha perfora de nubes, comentando que es una flecha de invocación usada por la máxima autoridad del ejército. Rápidamente los guardias sintieron que estaba temblando y todo era porque todos los discípulos llegaron corriendo, a lo que vemos a los guardias de la entrada los cuales corrían preguntando que quiénes eran, y que cómo se atrevían a invadir la ciudad de Yampu. A lo que mirando al protagonista, aquel comandante se encontraba asustado, pensando que estaban condenados, que habían ofendido a alguien que no debían, diciendo que Wu Wang había estado aterrorizando a la ciudad durante muchos años, pero finalmente encontró a un buen oponente. Todos los discípulos se encontraban rodeando a estos pequeños hombres,
A lo que atemorizado aquel chico arrogante preguntó quiénes eran estos, y rápidamente le pregunta al comandante Bai qué iban a hacer ahora, a lo que el prota dice que, muy bien, que ya había hecho, lo que éste quería, diciendo que esos son sus hombres, preguntándole a aquel chico qué haría entonces, el comandante, bajando de su caballo, termina preguntando al prota que quién era, diciendo que esa era la ciudad de Yampu y estaba protegida por la ley, preguntando cómo invocó a un ejército. A lo que riendo Menbai comenta que éste quería pelear cuando lo superaban en número, pero ahora solamente quería hablar sobre la ley, diciendo el prota que éste había reunido cientos de soldados en la ciudad solamente para golpearlos, y ahora necesitan a 2000 personas para acabar los cientos que estos tenían, diciendo al comandante que podía comenzar, que dejase de gastar su tiempo, debido a que estaba ocupado, a lo que al lugar terminó llegando el señor de aquella ciudad pidiendo que lo dejaran pasar, gritando que era Gu Liantian, el señor de la ciudad, pero al ver al prota termina pensando que solo eran unos mocosos, que quien era el maestro, pero el gordito golpeado terminó rogándole a su padre, diciendo que por fin había llegado, señalando el protagonista. Este termina diciendo que fueron ellos que lo golpearon hasta dejarlo así e invocaron un montón de soldados para rodearles, que debía capturarlos y golpearlos, pensando aquellos guardias que su joven maestro era un idiota, que si acaso no podía ver la situación, y pensar que arriesgan su vida por tal idiota, a lo que el padre terminó golpeándolo, diciendo que siempre causa problemas donde quiera que iba. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.